¿Qué tal? Hoy es 19 de mayo del año difícil y vamos a hacer ahora un programa en C que cuenta el tamaño de las palabras. Bueno, tiene una entrada, lo separa en palabras y ve la longitud de cada palabra y va a dibujar un histograma vertical. Entonces vamos a abrir el Code Blocks, creamos un proyecto de tipo consola. Aquí le damos siguiente, elegimos que sea de tipo C y vamos a llamarlo histograma V, histograma vertical. El compilador todo lo dejamos igual y ya nos genera nuestro proyecto con nuestro archivo main. Ya tenemos la función principal. Vamos a suponer, ya borramos lo que ahí no nos interesa y aquí vamos a describir lo que va a ser el programa. Entonces el programa va a tener una entrada, va a leer texto de la entrada, tiene que identificar las palabras. Una palabra la vamos a considerar como algo que no tiene blanco, tabulador o nueva línea. Hay que contar o hay que ver el tamaño de esa palabra. Finalmente vamos a guardar cuántas veces encontramos una palabra con 3 caracteres, una palabra con 4 caracteres y finalmente vamos a mostrar eso de forma vertical. Por ejemplo, si consideramos esa línea, ¿no? Que esa es del texto de entrada. Entonces tenemos una palabra con 3 caracteres. Entonces 3 caracteres, una palabra. Una palabra con 4 caracteres. Una palabra con 5 caracteres. Y una palabra con 8 caracteres, ¿no? Ajá. Y finalmente una con 11 caracteres. Entonces eso es lo que va a hacer el programa. Si toma esa línea, identifica las palabras, cuenta de qué tamaño son y las va a ir acumulando ahí. En este caso todas resultaron de 1, pero lo va a poner de manera vertical. Entonces empezamos con el programa. Para ello necesitamos un arreglo. Le vamos a llamar al arreglo un arreglo de enteros, longitudes de las palabras. Y ahora, ¿hasta qué palabra, con cuántos caracteres será la palabra de mayor tamaño? Ahorita lo vemos, pero tenemos que poner ahí el arreglo. Necesitamos un contador y una longitud actual. Vamos a poner vamos a definir una constante que sea la longitud máxima de la palabra. Tamaño máximo, maxi de palabra. Tamaño máximo de palabra. Bueno, ahí me equivoqué. Puse máximo. Y ahorita le ponemos tamaño 10. Es decir, vamos a considerar una palabra de 10 caracteres como la más grande, ¿no? Ahorita. Pero lo vamos a cambiarlo. Entonces ahí ya definimos un arreglo con hasta 10 lugares. Y entonces vamos a empezar pues a ver que, bueno, está bien. De una vez le cambiamos a 50 caracteres. Consideramos que una palabra con 50 caracteres puede ser una palabra bastante grande. Entonces lo primero que hay que hacer es inicializar el arreglo de longitudes, porque así definido pues puede traer basura. Entonces con un for desde c igual a 1, a 0, perdón, a 0, todos los arreglos se inician en 0 hasta c menor que tamaño máximo a palabra y más c. Entonces simplemente vamos a hacer longitudes. Bueno, y no copié bien. Longitudes otra vez. Longitudes. En su lugar c va a ser igual a 0. Simplemente vamos a inicializar, ¿no? Bueno, ya inicializamos nuestro arreglo.
Ahora vamos a leer las palabras. Entonces vamos a estar leyendo palabra por palabra. Y vamos a leer mientras haya palabras, claro está, ¿no? Entonces por eso esto nos sugiere ya mientras haya palabras, pues ser un Wile, ¿no? Wile, o while, como quieran ponerle. Yo siempre le digo Wile. Mientras la longitud de la palabra actual, que ya le pusimos longitud, necesitamos una función que nos va a devolver la longitud de la palabra actual. Entonces, palabra es una función que nos regresa el tamaño de la palabra que acaba de leer. Entonces voy a ver, mientras haya palabras, es decir, mientras la longitud sea mayor que cero, porque si ya es igual a cero significa que ya no hay palabras. Entonces ya ahí acabamos. Entonces, mientras la longitud de la palabra leída sea mayor que cero, es decir, haya palabras, entonces lo que hay que hacer simplemente es en la posición de longitud, del arreglo de longitudes, pues hay que, como ya lo inicializamos en cero, pues simplemente vamos a agregarle un uno, ¿no? Bueno, creo que sí, no hay otra cosa más que hacer, ¿no? Ahorita definimos la función palabra. Entonces, vamos a poner lo que ya habíamos dicho, longitudes. Ah, sí, perdón. No, no, no. Tal cual, tal cual, tal cual. Longitudes, ajá. En su lugar, longitud. Ujú. Pues incrementalo, ¿no? Incrementalo en uno. Bueno, lo único que vamos a verificar es que no vaya a existir una palabra con más de 50 caracteres. Que alguien, nada más por maldad, nos ponga más de 50 caracteres juntos y entonces el programa diga es una palabra y entonces ya no va a haber lugar en el arreglo. Entonces por eso vamos a preguntar si lo que acabamos de leer es menor que el tamaño de la palabra máxima que estamos considerando. Entonces hay lugar y incrementalo en uno. Si no, pues simplemente no lo hagas para que no, bueno, nosotros le decimos para que no se barra el programa, para que no invada memoria, ¿no? Entonces ya una vez que leímos las palabras, pues simplemente hay que ahora mostrar el histograma. Entonces vamos a poner una función que se llama muestra histograma. Y le vamos a pasar las longitudes que leímos. Y pues ya, es todo el programa en sí, ¿no? Entonces se inicializa, se lee y se muestra. Entonces ahorita lo que hay que hacer es la función que lee las palabras. Y es una entera, porque nos va a regresar la longitud de la palabra que leyó. Entonces va a regresar una longitud, ¿no? Entonces definimos una variable entera, longitud. Regresa la longitud de la palabra leída. Entonces lo que hay que hacer es leer un carácter de la entrada. Mientras lo que hayamos leído no sea
Fin de archivo. Si el, bueno, no importa casi siempre el flujo de dónde venga, pero si viene de un archivo de texto, por ejemplo, el final pues va a ser el fin de archivo, ¿no? Entonces, mientras lo que estamos leyendo sea diferente del fin de archivo, es decir, no hayamos acabado con el texto, bueno, vamos a preguntar, si no es cierto que es blanco lo que leí, el carácter, si no es blanco, entonces quiere decir que todavía estoy en una palabra. Entonces la longitud debo de incrementarla. Y regreso finalmente a longitud, ¿no? Entonces en esencia ya está ahí lo que va a ser la función, pero vamos a mejorarla un poco. Si no es un blanco, todavía estoy en una palabra. Si es un blanco, pues quiere decir que ya tengo una palabra finalizada y rompemos el ciclo, ¿no? Bueno, lo que falta hacer es es el texto de prueba. Bueno, ahí está. Ahí tenemos un texto, ¿no? Entonces, si encontramos una coma, pues ahí ya acabamos con una palabra, ¿no? Se debe romper y continuar. O si es un blanco, pues también se rompe y se regresa el tamaño de lo que se leyó. Entonces, primero que hay que hacer también es de inicializar la variable longitud a cero porque la estamos incrementando y ahí tenemos que inicializarla. Y recordemos que estamos preguntando si la longitud de la palabra debe ser mayor que cero. Entonces, por eso aquí vamos a preguntar si la longitud es mayor que cero, pues rómpete. Es decir, hay una palabra, ¿no? Entonces ya regresa a esa longitud. Si no, quiere decir que, por ejemplo, estás en los blancos, entonces no hay ninguna palabra. Entonces la longitud va a quedar en cero y entonces si lo rompemos nos va a regresar cero y el programa va a terminar cuando faltan todavía palabras a la derecha. Entonces por eso preguntamos en el else si la longitud es mayor que cero, lo rompemos, ¿no? Bueno, tenemos que leer en algún lado el carácter, la variable entera, leemos el carácter, ahí está ya. Entonces leemos el carácter, mientras no sea fin de archivo, luego preguntamos si no es blanco, incrementa longitud, estoy en la palabra. Ya cuando sea blanco, entonces si la longitud es mayor que si has leído una palabra, pues regresa la longitud. Si no, pues continúa. ¿Mm? Bien, sí, de la longitud mayor que cero, ¿no? Finalmente vamos a mostrar las longitudes, pero ¿qué nos falta aquí? Bueno, ya está la lectura de las palabras. Ahora lo que nos falta es decir cuando un carácter leído va a ser blanco, ¿no? Nos pasan el carácter y nosotros vamos a regresar que es blanco cuando ese carácter sea efectivamente un carácter en blanco. Ahí está. Si el carácter es blanco o si el carácter es un eh, tabulador o si el carácter es una nueva línea, vamos a decir que todo eso es blanco, es decir que ya finalizó una palabra, ¿no? O si el carácter, por ejemplo, es una coma, o si el carácter es un punto y coma, vamos a pensar que ya la palabra terminó, como si fuera un blanco. O si el carácter leído es dos puntos, por ejemplo. En todos esos casos vamos a considerar que ya acabamos con una palabra, una secuencia junta de caracteres que decimos que es palabra, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra función que dice que si es blanco. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora que nos falta. Eh, bueno, vamos a hacer la de muestra el histograma. Muestra histograma.
Entonces el muestra histograma le pasan las longitudes. Ahí están las longitudes que le pasan, el arreglo de longitudes. Y entonces lo que hay que hacer con, con el programa que muestra el histograma, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a mostrar cuál es el resultado que estamos esperando, ¿no? Lo que esperamos es que vamos a dibujar el eje Y, o bueno, el que normalmente le decimos el eje Y, y lo vamos mm, bueno, le vamos a poner ahí las coordenadas y vamos a pintar una línea, así ya no, una línea mejor, ajá, ahí está el eje de las X, digamos, y vamos a componer uno, 2, 3, vamos a poner las unidades también. Entonces lo que va a aparecer ahí es que si tenemos una palabra que tiene un carácter, pues le vamos a poner ahí un asterisco. Quiere decir que, bueno, en este caso encontramos dos palabras de un carácter, ¿no? Igual si encontramos una palabra con dos caracteres, una palabra con cuatro caracteres, o, bueno, si encontramos otra palabra con cuatro, así va a aparecer. Entonces eso quiere decir que encontré tres palabras con cuatro caracteres, una palabra con seis caracteres y dos palabras con siete caracteres. Ese es el histograma que queremos mostrar, ¿no? Un histograma vertical. Bien, entonces lo que hay que hacer, pues pintar el eje Y, pintar el eje X y pintar los asteriscos ahí en el primer cuadrante, así como aparece en la figura. Bueno, entonces como no queremos poner en el eje del vertical todas las longitudes, porque en un texto, por ejemplo, no nos van a aparecer todas las longitudes posibles de las palabras, sino nada más unas. Y también en el eje X no nos van a aparecer, bueno, no queremos que aparezca hasta el 50 porque ni siquiera va a caber en la pantalla. Entonces por eso vamos a restringir lo que vamos a pintar a lo que estamos leyendo, ¿no? Por ejemplo, en ese texto, pues no encontramos este, una palabra de 50 caracteres. Entonces por eso lo queremos eliminar. Queremos que nada más aparezca hasta, por ejemplo, hasta el 7, digamos. Que no aparezca hasta el 50, aunque el arreglo que definimos, pues sí acepta hasta una palabra de 50 caracteres. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es saber cuál es la palabra de longitud máxima que encontramos. Por eso le ponemos una variable que es la que nos va a traer la longitud máxima que se leyó. Bueno, ahorita lo podemos hacer así y ya. Obviamente siempre los códigos se pueden mejorar. Es que ahorita al vuelo así se me ocurre. Aunque siempre hay otras maneras de... Bueno, este es un ejemplo y ya pues, quien lo vea pues lo puede mejorar. Entonces vamos a recorrer, como no sabemos hasta dónde leímos, pues vamos a recorrer todo el arreglo. Ahí estamos recorriendo todo el arreglo. Y entonces vamos a ver si donde estamos, si en la posición inicial, la primera, cuando se empieza en cero, o sea, si leíste una palabra con esa longitud, bueno, hay que ponerla, vamos a poner las llaves donde deben ir, ¿no? Entonces, si hay alguna palabra de esa longitud, C nos dice qué longitud, ¿no? Una palabra de longitud cero, pues no hay. Entonces no va a ser mayor que cero, pero bueno. Entonces, la primera que va a empezar es si encontraste una con longitud uno, sí, ¿no? Con, con longitud 3, pues va a decir, no, no encontré. Longitud 4, sí encontré. De longitud 5, no encontré. Y así saber, por eso preguntamos que si
hay una palabra de longitud 5, debe ser mayor que cero. Si no hay, pues la longitud en 5 pues va a ser cero, ¿no? Hay longitud en 4 pues va a ser mayor que cero. Mientras que longitud en 3 pues va a ser cero, no va a entrar. Entonces, lo que vamos a hacer es, si longitud de C va a ser mayor que longitud máxima, bueno, pequeño detalle, va a ser mayor que longitud máxima, entonces, longitud máxima va a ser igual a longitud de C, ¿no? Guardamos la longitud máxima. Entonces ya sabemos hasta qué valor en el eje vertical tiene que ir, porque exactamente, hasta ese punto va a llegar. El 6 no tiene caso pintarlo. Bueno, digamos, o si hubiera un 7, ¿no? No tiene caso porque no hay valores. Y 8 pues tampoco, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, justamente para eso estamos haciendo eso y todo eso lo vamos a borrar. Más bien, el histograma va a aparecer eh, hasta donde se necesite. En este caso, pues vamos a pintar algo así, digamos. Entonces, el averiguar cuál es la longitud máxima leída nos va a permitir pintarlo de esa manera, no irnos. Y hacia la derecha, pues también va a ser importante saberlo, ¿no? Hasta dónde voy a pintar en el eje X, nada más hasta el último valor que tiene número. Ya pintar un después de ese 8, 9, 10, pues no tiene sentido porque no hay ya de ahí para adelante ya no va a haber valores, entonces ya para qué lo pintamos. Entonces necesitamos otra variable. Bueno, ahorita voy a quitar el 5, creo. Ahorita vemos si lo dejamos o lo, o lo quitamos. Bueno, vamos a necesitar otra variable para este saber hasta en el eje X hasta dónde nos vamos a ir. Pero ahorita la ponemos. Bien, ya tenemos la longitud máxima vertical, como decíamos. Ahí está, ya está calculada. Ahora nada más nos falta calcular hasta qué punto del eje X nos tenemos que mover. Y el que lo sabe es pues justamente cuando la longitud en C es mayor que cero. Es ahí cuando se sabe hasta qué posición máxima vamos a poner, ¿no? Por eso necesitamos otra variable ahora, que va a ser en el eje X, ¿no? Bueno, ¿cómo le ponemos? Eje X vamos a ponerle, ¿no? Hasta qué punto nos vamos a mover. Y el valor en que nos vamos a mover, pues justamente es C, ¿no? Entonces eje X va a ser igual a C simplemente. Bueno, creo que me estoy equivocando ahí con el más más. ¿O es más más o es C? Bueno, ahorita vemos, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo podemos probar el código para eh, identificar dónde nos equivocamos cuando tenemos una primera idea. Es parecido a veces como cuando uno escribe algo o un ensayo, ¿no? A veces no sabe uno qué escribir, pero lo importante a veces es escribir algo. Y luego ya se va a someter a prueba y ya vemos cuál es el error y ya se corrige. Igual cuando uno hace un ensayo, pues lo lee otra vez y ya se corrige. Es lo que esté mal, lo que ya en un principio nos parecía bueno y ya después no es tan bueno. Entonces ahí ya sabemos cuáles son las coordenadas, ¿no? La amplitud en el eje
X y en el eje Y, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es dibujar el primer cuadrante. Bueno, tenemos que, ajá, todo eso es lo que vamos a imprimir. Los renglones. Bueno, el primer cuadrante, como ya había dicho, ¿no? Ya, los renglones y el primer cuadrante. La primera parte que hay que imprimir es los valores. Entonces necesitamos un for desde el valor máximo. ¿Quién sabe el valor máximo? Pues long max, ¿no? Es el que lo sabe. Entonces desde ahí, log max. No, log max. Bueno, luego, ujú, que c mientras sea, ajá, mayor que cero. Y vamos a irnos en cuenta regresiva, menos menos c. Bien, vamos a imprimir entonces. Print, que vamos a imprimir el número y una barrita, ¿no? El número, porcentaje de, ujú, y exacto, una barrita. Y el entero va a ser C, ¿no? Vamos a ir barriendo de arriba para abajo. Entonces va a ser, en el ejemplo tenemos 5 4 3 2 1, ¿no? Y luego vamos a tener que averiguar si, bueno, ahí está porque era el más uno. Y luego vamos a tener que ver si, por ejemplo, en este caso, en el 3 en el primero no tiene nada, en el segundo nada, en el tercero nada, hasta el cuarto sí tiene algo. Entonces vamos a tener que recorrer los valores en el X y ver si tenemos que imprimir un asterisco o no. Entonces vamos a tener que hacer un for desde, desde, bueno, ya tenía, bueno, nos faltaba el contador C, va, definirlo. Desde D igual a 0, porque ya estamos usando C, necesitamos otro contador, hasta eh, el eje X, que es el que sabe hasta dónde llegar, y D más más, ¿no? O más más D. Luego vamos a imprimir entonces. Si tenemos valor, si longitudes, en el caso de es mayor o igual que C, entonces vamos a imprimir un asterisco, que es justamente lo que tenemos ahí, ¿no? Vamos a imprimir un asterisco cuando estemos en un renglón que sea mayor o igual que el valor que representa. Creo que con eso es todo. Lo que me está haciendo falta es ver, imprimir los blancos, ¿no? Vamos a poner un tabulador, que de repente me da la tos. Bueno, sí, vamos a imprimir un tabulador, ¿no? Para que se vaya moviendo a la derecha. Entonces ya está impreso el tabulador. Y ya que acabamos, creo que ya eso es todo lo que se necesita. Ya con eso estamos imprimiendo el primer cuadrante y el siguiente pues hay que bajar de línea, ¿no? Un- Hay que imprimir un salto de línea, un diagonal N y ya, punto y coma. Y creo que ya terminamos el primer cuadrante. ¿Qué más nos falta? Mm, Creo que ya casi todo. Ah, no, nos falta la función de carácter, ¿no?
pequeño detalle. Hay que hacer la función leCarácter. Esta función ajá, va a recibir un entero, que es la opción. Ahorita les digo por qué el entero. Pero lo que va a hacer es ahorita con esta vamos a definir una cadena de prueba. Ahí definimos una cadena, un apuntador a carácter, que así es como podemos eh, dirigirlo a una cadena de texto. Y lo que vamos a hacer entonces es aquí poner una cadena constante para probar nuestro programa. Entonces aquí vamos a poner texto de la cadena. Ahí son las palabras, ¿no? Una palabra con dos caracteres, un tabulador, una palabra con dos caracteres, coma, una palabra con un carácter, una palabra con 7 caracteres, una palabra con 8 caracteres, una palabra con 9 caracteres, una palabra con 10 caracteres. Se le pondré, bueno, sí, 10 caracteres, ¿no? Que serían 5 pares de 1 y 0. Luego otra palabra de un carácter, una palabra con 4 caracteres y otra palabra con 7 caracteres, dos palabras con 2 caracteres y una palabra con 3 caracteres. Y terminamos nuestra cadena con la terminación de línea. Entonces lo que queremos que va a salir es, a ver, palabras de un carácter, una, creo que sí, no, dos, va, con 2 caracteres, 4, sí, 2 y 2, 4, ¿no? Una palabra con 3 caracteres, creo que no hay, o si había, ya no me acuerdo. De 4 una, de 5 creo que no hay, de 6 creo que no puse, 7 una, 8 de una y de 9 de una y 10 de una, ¿no? Creo que sí. Bueno, ahorita lo revisamos. Entonces así ya podemos probar nuestro programa, que ya sabemos qué es lo que vamos a esperar. Y lo echamos a correr y si jala, al menos le hicimos una prueba. Entonces ya tenemos más confianza de que en alguna otra circunstancia el programa más o menos jale, ¿no? Entonces si la opción con la que estamos probando es prueba, o sea, dice si es prueba, entonces lo que vas a regresar es como si lo hubieras leído nuestra cadena en una posición ahí dada, ¿no? Si no, entonces lo vas a leer de la entrada estándar que se usa el getchar y ya que nos regrese. Ahora entonces hay que definir una constante que se llame prueba, ahí no le ponemos valor 1 y una variable global que se llame pos. ¿Y ya? ¿No? Así vamos a ponerle entonces en leCarácter, vamos a probar nuestra función, le ponemos ya que va a ser probada, ahí está, perfecto. ¿Qué más nos falta? Ya que estamos por terminar. Muestra, histograma. mm, Imprime. A ver, vamos a compilarlo. ¿Qué dice? Ah, sí. Es que le estoy pasando un arreglo, ¿no? Y aquí lo recibí como solo un entero y ahora ya como un apuntador a enteros. Luego dice que logmax. Ah, sí. Es que es long max. Long max, ahí está. Aquí falta otro, long max. Parece que son todos. Ah, falta otro. Long max, long max. Parece que están todos. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Ah, sí. Prueba. Palabra, palabra, palabra. Ah, palabras. Ya está, ¿no?
Entonces ya está, ahora hay que correrlo y parece que no jala bien. Bueno, así es. Ahí va. Ahorita revisamos qué es lo que está pasando, pero ahí la lleva. Para correr luego, ahí va, ¿no? Como que está leyendo doble ahí. A ver, vamos a ver cuál está el problema. Mm, bueno, nos faltó imprimirle el eje X, ¿no? Entonces vamos a imprimir el eje X. Entonces primero lo que vamos a hacer es, ¿qué queremos hacer? Bueno, poner en nuestra última barra y vamos a imprimir los guiones horizontales, ¿no? Y cuántos guiones horizontales, pues depende de cuánto leímos, ¿no? Y el que lee, el que tiene es eje X, ¿no? Eje X es el que nos dice hasta dónde tenemos que llegar a la derecha. Y entonces, desde c igual a 0 hasta eje X, vamos a imprimir eh, este, un guión. Imprime el guión, ahí está. Vamos a compilarlo, correrlo. Y bien, nos imprimió muy poquitos guiones, ¿no? Entonces primero hay que mover la barrita y imprimir más guiones. Entonces aquí lo que hay que hacer es por lo que vale el tabulador. Y generalmente vale 8 caracteres, ¿no? El tabulador. Y nos falta imprimir. ¿Qué nos falta imprimir? Bueno, nos saltamos de línea. Ah, sí, lo que nos falta imprimir son los números, ¿no? Nos falta imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a tener que usar otro for. Imprimimos las unidades sobre el eje X. Ya que estamos acabando. Bueno, espero porque ya se alargó. Vamos a imprimir desde la 1 porque la 0 para que la imprimimos. Desde la 1 hasta el eje X, ¿no? Hasta eje X. Ujú, más 1, más C. Y luego vamos a imprimir porcentaje de. Bueno, vamos a poner un tabulador. Porcentaje de. Y C, lo que vamos a imprimir. Que es el que lleva el contador de las unidades. Y finalmente vamos a saltar otra vez de línea. Y vamos a probarlo otra vez. Compilamos. Tenemos un error. ¿Por qué? Printf. Faltó un paréntesis. Ya. Compilamos. Ahí está. Corremos. Y ya tenemos los ejes, ¿no? Bueno, más o menos. Ahí está. Entonces nada más falta ver por qué contó doble. Pero bueno, en esencia ya está el problema resuelto. Vamos a revisar dónde, dónde está el mal. Ah, ¿Dónde puede estar? Sí, hay que decirle que no solo también cuando sea fin de archivo, sino que también cuando sea fin de línea, porque entonces por eso seguía leyendo. Lo compilamos, lo corremos y ya está, ahora sí. Entonces, perfecto. Ya salió como queríamos, ¿no? 1, 2, 3. Vamos a ver si a ver, del 2. Del 3 hay. Bueno, sí, porque tenía el fin de línea, por eso no seguía leyendo y por eso decía mientras no sea fin de archivo y como no tenía el fin de línea, continuaba leyendo, pero habría que agregarle el fin de línea. Ajá. Ahora, claro, eje X no debe ser más, sino debe ser igual a C, que es el que tiene el extremo derecho, ¿no?
de las palabras que tienen al menos un conteo. Ahora ya corrémoslo y ahí está ya, porque aparecía el 11, ¿no? Y ahorita ya no aparece el 11 y nomás aparece hasta el 10. Perfecto. Ya está. Nada más hay que moverlo un poco a la... Bueno, ¿qué pasó? Uno de dos, ¿no? Ajá, 2 4 2 4 3 1 4 1 5 0 6 0 7 2 y todos los demás 1. Entonces, 7 2 1 y 2. Yo conté mal. La computadora me ganó, esta vez, otra vez me ganó. Ahora vamos a quitarle una palabra. Por ejemplo, agregamos una de 4 y le quitamos una de 2. O le dejamos la de 2. Bueno. Ujú. Ahí le quitamos la de los 9. Bueno, va. Entonces 9 va a quedar en 0 y 4 va a incrementar a 2. Bueno, luego lo pongo. Ajá. 2 3 1 incrementar a 2. 5 0 6 0 7 2 8 1 9 0 y 10 1. Perfecto. Entonces esta es una buena práctica de hacer que el programa hay que someterlo a varias pruebas constantes. Y si jala, ajá, a 2 4 a 2, pues ya tenemos confianza de que está más o menos bien. Aunque todavía eso no es una demostración, nada más es una prueba, ¿no? Ahí ya corregimos lo del eje X al final. Ya corremos. Y ahora sí ya queda bien, ¿no? Y ya está justamente como queremos nuestro histograma. Creo que más o menos quedó, ¿no? Entonces lo que hay que hacer, la buena práctica, vamos a poner otro de 5, compilamos, 2 de 3 5 1 y corremos otra vez. ¿Qué pasó? Ah, ya. Entonces 2 3 5 1. Perfecto. Ya tenemos nuestro histograma vertical, que no fue complicado hacerlo.